Uno no imagina que las piedras puedan contar historias, que las piedras se pueden morir. ¿Por qué le decimos castillo y no alcázar? Una guerra de conquista. Nos cuesta trabajo decirlo, pero eso es. ¿Cómo se escribe la historia cuando hay tantas lagunas? Empezamos, ¿eh? Sí es cierto, claquetita. Hay mucho que se pierde en la historia y pareciera que reconstruimos sueños cuando visitamos los pasillos y monumentos que sobreviven al olvido. No hubo una mentira, haciendo que las transcripciones fueran lo más fieles posibles. Me deja pensando porque pues las leyendas a veces se convierten en verdad. El museo es una máquina de pensar. Eso es el museo. Nos encontramos con uno de los historiadores más relevantes de México, autor, investigador y director desde 2005 del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, el maestro Salvador Ruedas Mírez. Maestro, muchas gracias. Bienvenido a Matices del Arte. Yo soy Luis Matías y esta entrevista va a estar lo que le sigue de reveladora, porque le pedí al maestro que nos contara todas esas cosas que no están en Google, que no están en Wikipedia, la información que él ha investigado y que muy pocas veces llegamos a acceder porque está en libros que quizá no son del conocimiento público, no son las versiones oficiales, entonces va a haber chismecito. Yo creo que sí, va a haber chismecito porque vamos a hablar de la vida de un edificio y de lo que contiene. Parece que uno no imagina que las piedras puedan contar historias, que las piedras puedan estar vivas, que las piedras se pueden morir. De hecho, este edificio a finales del siglo XX estaba hecho una ruina. Y en el 2000, el que era director de este museo, el restaurador Luciano Cedillo, y la directora general del INAH, Tere Franco, iniciaron todo un proyecto de reestructuración que nos ha dado este lugar maravilloso que todavía respira. A mí me ha tocado nada más mantenerlo, pero ellos fueron los que le dieron vida. De una ruina le dieron vida. Y se nos olvida que las piedras hablan. Totalmente, y ahorita me va a explicar mucho más acerca de ello. Pero la primera pregunta, como para poder quitarnos de este velo que muchos tenemos, ¿por qué le decimos castillo y no alcázar? Sí, es una buena pregunta. En 1785, en noviembre, estalla la fábrica de pólvora que estaba al pie del cerro, aprovechando que salía el agua y que tenían un molino. Y estalla en noviembre y se lleva todo lo que hay alrededor, entre esos el palacio donde vivía el virrey o donde asistían los virreyes cuando iban a llegar al Palacio Nacional. Entonces el virrey de entonces, que era Matías de Gálvez, decide que ya no tendría caso volverlo a hacer y veían hacia el cerro donde había una capilla y se les ocurre hacerlo arriba. Muere Matías de Gálvez y sigue su proyecto su hijo, Bernardo de Gálvez, que es el que realmente planea cómo hacer un palacio en el lado oriental del cerro. Nosotros estamos en en la chimenea de un volcán extinto, es una roca sólida. Y había que aplanarla y dejarla para poder subir y poderla habitar. Nunca termina el lugar y era el alcázar, que significa palacio. El lugar era para que viviera ahí el virrey y solamente estaba construido a aquel lado. Queda abandonado casi 50 años. Se pensó que ahí podía estar el archivo general, se pensó que ahí podía estar una alhóndiga, es decir, un almacén de semillas y de cereales, etcétera. Se pensó que podía estar un hospital de paso a la Ciudad de México para enfermos contagiosos, etcétera. Total, nunca se pudo hacer nada. La última noche de la Nueva España, el 26 de septiembre de 1821, un grupo del ejército trigarante duerme aquí y sale de aquí hacia la Ciudad de México y sale de aquí como un ejército insurgente todavía no hispano y llega ya como un ejército mexicano. Esa sería su primera fecha memorable, 27 de septiembre de 1821. Es importante lo del 27 de septiembre porque
el 27 de septiembre de 1944 abrió al público como Museo Nacional de Historia. Cuando se funda aquí el Colegio Militar, se artilla, se ponen cañones y entonces deja de llamársele palacio para llamarle castillo. Okay. Y lo consideran una suerte de fortaleza. Había medio centenar de cadetes que eran los que estudiaban aquí en el ya castillo de Chapultepec. Y el lunes 13 de septiembre de 1847 es cuando inicia la invasión americana. Un grupo llega por el lado poniente, por donde están ahora los pinos, y el otro sube por las rocas del lado oriente. El bombardeo empezó el 12 de septiembre, a los cadetes los habían dado ya francos, y ellos deciden regresar y defender la plaza. Caen los 6 cadetes que todos conocemos, cuyo monumento está aquí atrás a nuestra espalda, y los otros casi 50 son hechos prisioneros y se los llevan los americanos. Y con eso cae la Plaza de México. Después del castillo de Chapultepec, los americanos ya entran a la Ciudad de México habiendo derrotado ya al ejército mexicano. Entonces es cuando ya es conocido como castillo y nunca se le quitó el nombre. Cuando es la intervención francesa, Maximiliano remoza el viejo alcázar para poder vivir aquí. Le da un tono, digamos, afrancesado al edificio, que era un edificio, pues, más bien sobrio, plano, y pone jardines y le da este gusto romántico que después de la caída del imperio y después de la muerte de Juárez ya vienen a vivir aquí todos los presidentes, desde Lerdo de Tejada hasta Abelardo Rodríguez. Estamos hablando de 1872-73 hasta 1934. Tengo muchísimas preguntas. Vamos a ir regresando a cosas. Y hablando de la importancia del lugar en el que estamos en el castillo de Chapultepec grabando. ¿Cómo se llama esta sección en la que estamos? Bueno, ahora le conocemos esto como las pérgolas. Las pérgolas. Es una parte del edificio que adorna los jardines. Data de los años finales de los años 20 y los años 30 hasta 1934. Este lugar donde aquí estamos era el dormitorio, el comedor, el gimnasio de los cadetes del Colegio Militar. El Colegio Militar cierra en 1914 con la derrota del Ejército Federal. Venustiano Carranza decide hacer del edificio un edificio bien armado, es decir, sobrio, pero con una armonía particular. Tiran toda esta parte del Colegio Militar, que era, pues, un edificio feo, para decirlo con todas sus palabras. Sí. He visto las fotografías, tienen pues pasillos muy angostos, le entraba muy poca luz, sobrio y feo. Y entonces lo tiran, y en los años 20 ya de Álvaro Obregón en adelante hacen todos estos jardines. Por ejemplo, el monumento que tenemos aquí atrás. Justo detrás de usted. Sí, en noviembre de 1924 es cuando se hace la inauguración. Es el último acto político de Álvaro Obregón antes de entregar el poder, y es el primer monumento a los niños héroes del siglo XX. En el gobierno de Álvaro Obregón, más o menos en las fechas en las que matan a Villa, en 1923, hay una corriente del ejército mexicano que hace resaltar a los cadetes del Colegio Militar. De hecho, hay una propuesta en donde los ascienden a todos ellos, post-mortem por supuesto, y que se hacían honores en el Zócalo, todos los días honores a la bandera, y se mencionaban sus nombres como mártires de la patria. Entonces se hace este monumento que es de Asúnzolo, un escultor y arquitecto muy bueno, que es el mismo que hace después el monumento a Álvaro Obregón en la Bombilla. Hay muchísima polémica todo el tiempo sobre cuál es la historia real. ¿Qué es lo que en realidad se descubrió cuando nace, le voy a decir de mala manera, digamos, la leyenda de los niños héroes? Bueno, te voy a contar un poco. Es el lunes
13 de septiembre del 47, que los toman prisioneros, algunos de ellos todavía se quedan no se rinden. Quedan heridos, mueren en el hospital de sangre, algunos de ellos ya lo encontraron por ahí muertos, son los 6 que mueren. La leyenda de la bandera que se amarra nace de un hecho real, pero del 8 de septiembre en la batalla de Molino del Rey, cuando un teniente de voluntarios llamado Margarito Suazo se amarra la bandera y se arroja, pero arrojar en el sentido pues decimonónico de la palabra, que es el de tener valentía y lanzarse al enemigo, no lanzarse al vacío. No se la pone como capa sino que se lo amarra y se deja ir a los enemigos, lo matan, pero los mismos enemigos, viendo su valentía, le hacen un honor, entonces se llevan la bandera. La tenemos aquí, esa bandera. Es una bandera pequeña del regimiento de Mina. Okay. Bueno, el reportero que le toca hacer todas las descripciones del final de la guerra con los americanos aquí en Chapultepec es Guillermo Prieto. En esa época Guillermo Prieto tendría casi 30 años, un hombre joven. Y hace todas estas descripciones y describe también el bombardeo de Chapultepec, que lamenta cómo matan, y lo digo como lo dice él, a los árboles que él había visto de niño, y que los veía tirados con el bombardeo. Describe cómo es la valentía de los cadetes. En 1850 hay una revisión política de qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios durante la invasión americana, quiénes apoyaron y quiénes no. Porque la invasión americana no fue una guerra para simplemente como de punitiva, es decir, de castigo como la que se hicieron con Villa, sino fue una guerra de conquista. Nos cuesta trabajo decirlo, pero eso es lo que era. Es decir, ellos querían los territorios del norte, y a eso entraron y eso fue lo que hicieron. Fue una guerra de conquista. Entonces, una vez que ellos entran y se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, se van y tienen los territorios norteños, que California, Arizona, Nuevo México, hasta una parte de Utah. En fin, el chiste es que están juzgando a los políticos, y en eso hay que discutir qué fue lo que hicieron los cadetes. Y entonces la valentía de estos cadetes hay que explicarla, está ahí. Y la explican con una palabra que existía pero que no tenía el mismo contenido, y la palabra es patriotismo. Estos muchachos vinieron a pelear al castillo de Chapultepec, fueron tomados prisioneros y los otros fueron muertos por patriotismo, lo que les faltó a muchos otros. A ustedes, estos señores murieron por algo más que una ciudad, más que una parroquia, más que la idea que se tenía el mexicano de identidad de sí mismo en 1847. Antes tú eras miembro de una comunidad que era un pueblo, o de una parroquia, o si eras eclesiástico, pues obedecías a la iglesia, pero no al gobierno, en fin. Estos muchachos pelearon por algo más. Bueno, eso lo escribe Guillermo Prieto. Pasan los años y él escribe el libro de Historia Patria de los cadetes, ya en los años finales de los 70 del siglo XIX, por ahí. Y entonces toma la muerte de Margarito Suazo y crea una alegoría para explicar el patriotismo, y explica que uno de estos cadetes se amarra la bandera. Bueno, hace 60 años, cuando yo iba a la escuela, llegábamos al 13 de septiembre y nos dejaban de tarea hacer una composición de los niños héroes y hacer un dibujo. Siempre dibujábamos al niño muerto en las rocas, así, con la bandera, etcétera. Bueno, en 1970, un pintor jalisciense de apellido Flores hace el último mural, el último fresco,
que hay aquí en el castillo de Chapultepec, que está en la cúpula de la puerta principal. Y es el cadete que va volando. Entonces nos detenemos con los muchachos y les preguntamos, a ver, muchachos, piensen, está volando el cadete, piensen 10 segundos después, ¿qué ven? Ven el muchacho muerto ahí, ven lo que yo veía hace 60 años. Claro. Pero eso no lo hace héroe. ¿Por qué no lo piensan 3 minutos antes? Cuando está decidiendo que no se va a dejar tomar prisionero. Eso es lo que lo hace héroe. La decisión, claro. Sí, la voluntad de un muchacho vivo. Y entonces te hace entender el porqué del patriotismo. Y no lo que nos enseñaban a nosotros, que era el dejarse morir. Claro. Es diferente. Claro. Sí, totalmente. Una cosa es pensar hacer las cosas y la otra es ya estar muerto. No fue un suicidio. Fue una no rendición. Eso cambia. Entonces, si pensamos las cosas así, entendemos por qué en 1850 nace la idea del patriotismo y entendemos al pintor Flores a la mitad de la historia. Él te puede llevar a los 3 minutos antes o a los 3 minutos después. Eso es el museo. El museo es una máquina de pensar. Tienes que ir pensando las cosas. Eso es el museo, pero también la labor de un historiador. Primero, gracias por la explicación, porque es maravilloso conocer todos esos puntos y cómo se van hilando las cosas. Y creo que ahí es a donde voy con la pregunta. El cómo el historiador está sometido a tanta información y a tantos huecos que tiene que ir rellenando. Ahora, desde su profesión, ¿cómo se hace la historia? ¿Cómo se escribe la historia cuando hay tantas lagunas, cuando hay tantas versiones, cuando hay tantas leyendas, libros? ¿Qué tan difícil es poder lograr una versión coherente, aceptada y que además no se esté pasando por la laguna a tantas cosas? No, pero siempre vas a pasar por la laguna. Ahorita me haces recordar a un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg. Uno de sus libros se llama Los hilos y las huellas, si no estoy mal, pero uno de sus libros comienza diciendo: el mito griego de la muerte del Minotauro es dándole a Ariadna el hilo a Teseo para que él entre por el laberinto, mata al Minotauro y sale. Pero no tenemos ninguna huella de los pasos por el laberinto, cómo entró, cómo salió, qué hizo, por dónde dio la vuelta, qué volteó. Está lleno de huecos, así es la historia. Entonces el chiste es ir jalando el hilo y ver de repente dónde están esas huellas. Porque siempre lo que vamos a ver ya pasó. Sí. Tú estás imaginando todo lo que te acabo de explicar pasó hace 150 años. Entonces estamos nosotros explicando los efectos sin conocer las causas más que muy levemente. Bueno, la suma de todo lo que hacen los historiadores hace que yo pueda estar hablando. O sea, lo que yo te acabo de explicar en realidad es la suma de, no sé, quizá 500 historiadores que han escrito y estudiado esto. La suma. Sí, o sea, yo los leo y entonces voy haciendo mis conclusiones. Por ejemplo, es la suma de lo que ya pasó. Y cuando hablamos de historia siempre pensamos en eso, en el pasado. Pero también veámoslo desde otra perspectiva. La historia se escribe diario. Hoy mismo se está escribiendo historia y hay una manera distinta de recuperar esa información. Antes quedaban huecos, ahora hay una sobresaturación. ¿Cómo se está escribiendo la historia del hoy? Bueno, eso no lo podemos saber. Mientras nosotros dos estamos aquí platicando, tenemos a un grupo de personas que está paseando en el museo, otro grupo de personas que nos está escuchando. Allá abajo están vendiendo. A lo mejor ninguna de todas estas cosas va a ser un hecho histórico. Claro. Pero la decisión de alguien, a lo mejor todavía anónimo, que está en este momento decidiendo algo sobre su vida o sobre la política, va a afectar a todos los demás dentro de 50 años. Esa distancia es lo que lo convierte en un hecho histórico. Si de los millares de acontecimientos humanos que hay en el mundo, solamente alguno es memorable. Decía Borges que el olvido es la leve sustancia de la que está hecho el universo. Bueno, pues esa es esa laguna de la que tú estás hablando. Nosotros recordamos solamente algunas cosas, no conocemos lo que está a la mitad. No todo lo podemos. Pasa a la historia. No todo pasa a la historia.
No todo es historia. No todo es historia. La idea de los historiadores es que somos profetas para atrás. Podemos ir explicando e ir pues interpretando lo que ya pasó, y podemos tener interpretaciones totalmente distintas, distintos historiadores, pero el hecho ya pasó. La manera como manejamos las fuentes, cómo imaginamos las cosas, cómo las convertimos en nuestra narración, en fin, eso es lo que nos da la palabra, y podemos ser convincentes o no para atrás. No podemos hacerlo para adelante. Por supuesto. Si lo hacemos, nos vamos a equivocar. Había una frase para la gente que es insegura. Si decides una cosa y luego te arrepientes, te vas a equivocar. O sea, siempre te vas a equivocar. No hay manera de saber qué es lo que viene. Qué cruel, porque también yo recupero otra que dice que aunque haya duda, el camino que tomes es el correcto. Pero si hay una bifurcación y dudas, entonces ya te vas a equivocar. Qué interesante. La idea es que tú sepas para dónde vas y no importa que haya bifurcaciones y caminas derecho. Pero si llegas a una bifurcación y dudas, te vas a equivocar. O te vas a arrepentir. Entonces, hijo, lo hubiera tomado el otro. ¿Cómo comenzó su camino por la historia, maestro? Bueno, muy azarosamente, por supuesto, no. Te estoy hablando de los años 60. Me gustaba la historia, como yo creo que a muchos de los muchachos en las primarias y las secundarias nos gustaba la narración de la historia. A mi padre le gustaba comprar libros de historia, leía algunos, no todos, leía cachos, pero veía yo mucho las revistas de historia que él compraba, y me gustaba imaginar el pasado, pero jamás me imaginé que hubiera yo podido ser historiador. Cuando ya estaba en la prepa, mi hermana, que esa sí es buena lectora, mi hermana Verónica, iba leyendo los antiguos mexicanos de León Portilla en lo que llegábamos el camión desde el Naucalpan al centro, en donde estaba la prepa 1. ¿Cuántos años tenía usted? Pues tendría yo, hicimos 15 o 16. Perfecto, adolescente. Ajá. Sí, y ella igual. Y entonces ella iba leyendo eso y me dice, este libro te va a gustar. Lo empecé a leer y dije, esto quiero ser. Ajá. Yo quiero ser como este señor, como León Portilla. Cuénteme un poquito el contexto. ¿Qué es lo que vio ahí? Bueno, los antiguos mexicanos es la historia de México Tenochtitlan, basada en los informantes de Sagún y a veces de algunos otros. Y él arma cómo era la civilización, digamos, hasta el momento en que llegan los españoles. Pero la manera como lo va armando, que es la recuperación de testimonios que hace Bernardino de Sagún, y la traducción que hacen Garibay y León Portilla, y la manera como va acomodando desde los poemas hasta la vida cotidiana, dije, eso es lo que quiero. Yo quiero saber como ellos. Y entonces, bueno, me di cuenta que existía la carrera de historia y me metí, y por supuesto, un poco a tientas. Fui a dar a la facultad. No me preguntes cómo, no me acuerdo. El chiste, no me acuerdo. El chiste es que ya me acuerdo del primer día de clases y me toca con un maestro que me dejó impactado, Eduardo Blanquel, que daba geografía histórica y nos deja leer a Plinio el Viejo. En una edición que acaba de sacar la UNAM, traducida por el protomédico de Felipe II, Francisco Hernández, y dije, no, si esto es lo que quiero. Y en las tardes nos tocó con otro maestro, Álvaro Matute, nos enseñó historiografía. Y los viernes veíamos Mesoamérica con Alfredo López Austin, y veíamos historia del mundo y historiografía con Margarita Carbó y con Andrea Sánchez, y en fin, pues me empecé a llenar de información, pero así como que mucho gusto no. Información. Sí. Es una gran diferencia. Pero exacto. No tenía yo especialmente gusto, no sabía ni para dónde iba. Pero una compañera de trabajo, Citlali Marino, hija de un antropólogo físico, Anselmo Marino, nos dijo, ¿qué tal si hacemos el servicio social en el Museo de Antropología? Vamos a ver a la maestra Alicia Olivera.
a ver si nos permite trabajar con ella, hacer servicio social y de paso pues, saludamos a su papá. Órale. Y entonces fuimos, saludamos a su papá, saludamos al doctor Romano, que también era papá de una compañera de nosotros. Vemos a la maestra Alicia Olivera y dice, pues sí, pueden hacer aquí su servicio social. Este es un equipo de historia oral que recopilamos testimonios de veteranos de la Revolución. Anda. No tenía la menor idea. Okay. Ajá. Y dije, bueno, pues sí, le entramos. Entonces la maestra Alicia nos ponía a trabajar revisando las entrevistas que ellas hacían y las transcripciones, escuchando las entrevistas y haciendo que las transcripciones fueran lo más fieles posibles. Al principio me tocó revisar a los cristeros, está bien, pero luego me deja estudiar y revisar a los zapatistas, a los veteranos zapatistas, y acompañarlas, a ella y a Laura Espejel. Íbamos Citlali Marino, Laura Espejel, la maestra Alicia Olivera, a la zona zapatista de la Jusco, a la zona zapatista detrás de la Jusco hacia Morelos, a entrevistar a los viejitos que habían vivido la revolución. Y entonces yo hilé a estos viejitos que hablaban castellano pero construían en náhuatl con los de León Portilla y dije, esto quiero ser, esto sí me gusta. Y entonces me quedé a trabajar acá. Entonces entré a trabajar ya con ella, hicimos el mérito, hicimos trabajo de historia oral, ya después yo me seguí con otras cosas de historia oral en Michoacán, pero eso era lo que quería y entonces hubo un clic. No sé si te ha pasado que de repente hay algo que te ilumina. Sí. Es un solo día, o sea, tu vida cambia en un momento, en un solo día. Y se queda en la historia de cómo el curso de tu vida dio el giro, la bifurcación. Exactamente, y también un hecho que no es histórico, pero es un hecho importante para tu biografía y así funciona también la historia. De repente hay algo que pareciera de muy poca importancia, pero que es en un momento dado lo que hace que te cambie todo. Y ahí cambió. No, eso sí lo tengo muy claro. Cuando estaba yo metido ahí en la biblioteca de antropología, que está viendo justo hacia allá. Aquí atrás, sí. Estaba yo leyendo la entrevista de los ancianos y oyéndolos, y acordándome de las ilustraciones de Beltrán en el libro de León Portilla, y nos dice la maestra Alicia, nos vamos en ese momento, agarramos las grabadoras y nos vamos a la Jusco a entrevistar a la gente de la Jusco. Te gustan las 10 de la mañana, entrábamos a las 8. Nos fuimos a la Jusco y lo primero que veo son una señora, Ignacia Peña, me acuerdo muy bien del nombre, y un señor con su sombrero viejito, muy tapadito porque estaba haciendo frío. Y empiezan a platicar lo que había sido el zapatismo y lo que había sido la revolución en el Ajusco. Y dónde tuvieron que esconderse y lo que tenían que comer. Y cómo la mamá pues tenía que buscar hasta en las hierbas para darle de comer a todos los muchachos y hacer tortillas. No había maíz y entonces las hacían moliendo las raíces y biznagas, etcétera. Y es igual que cuando llegaron los españoles con aquello. Eso quiero ser. Recuperar eso me toca. Qué maravilla. Me acuerdo muy bien. El día calendárico no lo voy a saber, pero el día vital sí. Y fue eso. Y a partir de ahí, eso fue hace 50 años. Y a partir de ahí hasta que llegamos a esta silla. Qué hermoso, maestro, qué hermoso. Hay algo que pasa y que usted ahorita ya lo platicó. Y dijo, era demasiada información. Sí. Me estaban dando datos, ¿no? Y estamos de acuerdo en que si nos dan datos, no se nos queda. Si nos lo cuentan, si nos hacen, y ahora es muy usado el término storytelling, si nos hacen esa narración de vivencia, se queda. En las escuelas normalmente a los niños nos enseñan el puro dato, la fecha. Sí. Y la verdad la memorizamos, pero se nos olvida, ¿no? ¿Cómo debería enseñarse la historia? Buena pregunta. Porque cuando te decía yo que nos llenábamos de información, ya era en la carrera, y esa información que nos sirvió pues puntualmente, por eso lo tengo en la memoria, porque nos da una metodología, nos da una disciplina, nos da una manera de ver el mundo. No es el dato en sí mismo, sino el mecanismo mental que hace que ese dato o que esa información pueda tener una explicación o pueda tener varias explicaciones. Y que van cambiando con la sociedad. O sea, el historiador fluye como fluye la sociedad, decía Edward Hallett Carr.
Hace 50 años todo lo oíamos en voces masculinas y no nos dábamos cuenta. Sí, exacto. Y ahora vamos a tener voces femeninas y bienvenido, ¿no? Sí, claro. Pero eso no lo hubiéramos imaginado hace años. Eso fluye con nosotros. Bueno, ¿cómo enseñar la historia? No sé. No sé si lo que yo dijera vale la pena así. Yo creo que sí. Decía también algún historiador inglés hace muchos años que los historiadores son básicamente gente de letras. Pero si no leemos, no vamos a aprender la historia. Si no lees, no la aprendes. Entonces el libro está asegurado. No importa que esté en tableta o esté en lo que... La idea de que tienes que escribir y dejar esto para pelear contra el olvido, dejar eso en la memoria para pelear contra el olvido, eso es clave. La segunda es revitalizar las bibliotecas públicas. Saber que no tienes que tener en tu mente que el lunes 13 de septiembre fue la caída del castillo de Chapultepec, pero que sí sepas que si vas a una biblioteca y vas a buscar ese dato, ahí está. Lo mismo lo puedes hacer en tu Google, claro, pero la biblioteca pública tiene una explicación mucho más clara y variada. Entonces para eso necesitas libros. Entonces necesitas que los maestros vuelvan a valorar con los niños los libros. Ese sería el primer paso. Si no... Si la historia se necesita leer y usted sugiere que deberíamos darles más importancia, pero si la gente ya no va a las bibliotecas públicas, ¿cómo podemos hacer que la gente se interese? Y de hecho ahí viene la otra pregunta. Es bien sabido que la Ciudad de México es la segunda ciudad a nivel internacional con más museos, la densidad de museos. ¿En qué lugar se encuentra México en este nivel de promover que la gente vaya, visite ya que hay demasiada oferta y ojalá que sí haya mucha demanda? Bueno, no te sé decir en qué lugar esté México, no lo conozco. Pero sí te puedo decir que por lo pronto hay una oferta variada y el público responde. O sea, el público sí se interesa por la cultura, sí se interesa por ver los horizontes del arte, los horizontes del pasado. Este museo recibe cada semana alrededor de unas 40,000 personas por semana. En vacaciones tenemos casi el doble. La gente viene a ver el edificio, pero viene a ver también las piezas, viene a caminar por los jardines, viene a imaginar a los niños héroes, o a Carlota, o a Maximiliano, o a Juárez, a Porfirio Díaz, o viene a ver a Zapata en las pinturas, en fin. El Zapata que tenemos acá, que es de un escultor de apellido Camorlinga, una escultura moderna, se ha vuelto un rockstar, ¿no? O sea, la gente hace cola para tomarse fotos con la estatua de Zapata. O con el trabajo que hizo Carla de Lara, que es una artista jalisciense y que hace un collage sobre lo que es el castillo de Chapultepec, que fue un juego en un taller que hizo ella aquí, cómo manejar los acrílicos, etcétera, y lo dejó. Hay aquí más o menos unos 100 conciertos al año abiertos a todo público. Hay obras de teatro, es decir, este museo en particular es un foco de ofertas culturales de distintos tipos. No todo ha funcionado. Quisimos hacer un cineclub aquí arriba con películas de la Revolución y no pegó. ¿Por qué? Porque la gente camina. Los museos son para caminar. Exacto. No son para que te quedes sentado un rato. Y una película te obliga a estar poniendo atención. No pegó. No fue el concepto pensado de esa manera. No. Podría funcionar quizá repensando. Sí, en los conciertos sí, porque finalmente son conciertos cortos y la gente termina una de las piezas y se puede ir, en fin, tiene esa libertad. Sigue siendo
un lugar que se camina. El castillo es como si fuera una meca de peregrinaje, porque la gente va, lo camina y luego se va al zoológico o viene del zoológico, es decir, no se están quietos. Pero eso es bueno, porque eso es parte de la oferta. Es la oferta cultural, los mexicanos caminamos. Si me dices, bueno, ¿y cómo hay que aprender historia? Pues a lo mejor dejando huellas, buscando las huellas de ese laberinto del que te hablaba yo al principio, y dejar ahí una pequeña marca que explicara con un QR o con lo que fuera alguna cosa de la historia. A la gente eso le interesa. Sí. Pero le interesa caminándolo. No le interesa estar sentado y estar viendo el paisaje. Eso solo los viejos. Los demás no. No, también apreciamos definitivamente. No, pero si cuando traigas a tu niño vas a ver que lo que él va a querer es meter las manos a la fuente. Sí. Y la va a meter. Exacto. Porque venir aquí es estar feliz. Y si el niño está feliz de meter las manos a la fuente, que las meta. Exacto. ¿Qué es lo que le pedimos? Bueno, no vaya con las manos mojadas a la sala. Darle no toque nada, a los murales. Sí. Exacto. Pero a escribir, Pablito estuvo aquí. Sí. Fíjate que ahorita estás tocando algo interesante. Cuando se hizo la reestructuración, que te decía que el edificio estaba muy arruinado, había muchísimas grafitis y de cosas así, quizás de más de una generación que había venido y rayado las piedras. Y así, por ahí hay muchas fotos donde se ve esa parte de... Bueno, acá lo respetan. De repente hay algún lugar donde se descubre. Por ejemplo, hay una parte en un baño en donde estaba pintarrajeado, pero es raro. No hemos tenido tampoco que vengan a echarle sopa a los cuadros, ni a picarle los ojos a Hernán Cortés, ¿me entiendes? No. O sea, la gente siente que la historia no es para regañar a los muertos, es para venir a ver de qué se trata. Totalmente. Cuando hablamos acerca de lo que tiene el castillo, de repente no nos da tiempo recorrerlo todo, no se sabe. Mucha gente se va a la mitad, justo ya dio hambre, vámonos, ¿no? Porque además la caminata es larga. Háblenos un poquito de qué es lo que podemos encontrar quien no lo haya visitado o los lugares quizá que están un poco ocultos. ¿Qué es lo que hay aquí en el castillo? Bueno, lo primero que tienes que pensar es que el castillo es el Museo Nacional de Historia. Y un museo tiene como función, la primer función es el resguardo de la memoria a través de objetos. No hay museo en el mundo que te enseñe todo lo que tiene. Nosotros aquí tenemos alrededor de 105,000 piezas. 105,000 piezas. Y mostramos alrededor de unas 7,000. Claro, pues 105,000 piezas, 26,000 son monedas. Tú dime, claro, okay, qué divertido sería estar viendo 26,000 monedas. 26,000 monedas. Claro. Entonces sí te irías corriendo al zoológico, cuando menos los animales se mueven. En fin, la función es resguardar la memoria y tener este tipo de colecciones que en un momento dado te sirven de respaldo para saber quién eras. Te voy a dar un ejemplo. Hace 200 años. Hace casi 100 años, Venustiano Carranza pide que se diseñe nuevamente el escudo nacional y entonces cambia el águila que está de frente al águila de perfil como la conocemos ahora. Ese diseño está en la escalera de Leones aquí. Es un diseño de Saturnino Herrán y de Jorge Enciso. El escudo de perfil. El cambio de ese escudo de perfil fue en 1968, está en la sala que está aquí, en donde están los escudos nacionales. Bueno, ¿por qué pidió Carranza el escudo de perfil? Porque conoció las monedas de hace, para él, 100 años atrás, que eran las de Guadalupe Victoria, 200 años para nosotros, en donde el escudo del águila está de perfil, solamente que volteado para el otro lado. Entonces lo que Carranza hace es pensar que él está refundando también la República con la Revolución, con una nueva Constitución. Y tiene un escudo que se parece al de la Primera República. Está ligándose él al espíritu de la ley de la Primera República. No se está sintiendo redentor, se está sintiendo seguidor, constructor. Entonces está poniendo esta
esta moneda o este escudo como lo usó. De Bueno, perfil. Ajá. si no tienes esas monedas, nunca hubieras sabido que el escudo era así. Exacto. Entonces, por eso los guardas acá y el que estudia esa numismática te dice, oye, Viene ¿ya viste y que el escudo es de este modo? Claro. Y entonces Ajá. a todos los demás nos echa a girar la cabeza, Ajá. sobre todo Ya. a la gente que es creadora. Ujú. Los artistas, decía Gombrich, que no hay arte, hay artistas. Los artistas son los que tienen que encargarse de eso. Qué valioso. Claro, claro. A nosotros nos toca decir, mira, esto es así, o esto era así. A ustedes les toca saber cómo tiene que leerlo el resto de la gente hoy. Con voces femeninas, Uf. con... Qué misión, ¿no? Bueno, pues para Qué eso misión. estamos todos. Exacto. Decía Haciendo Alfonso equipo. Reyes, sí, que pues tú sabes unas cosas, él sabe otras, ella otras, pero entre todos sabemos todo. Totalmente. ¿Qué otras colecciones están guardadas? Muchas. Aquí hay de pintura, hay de documentos, hay de textiles, hay de armas y tecnología, está la de numismática, hay escultura. Aquí le hemos dado un giro a crecer, a acrecentar la colección de indumentaria, básicamente indumentaria femenina. Ujú. Hemos buscado ver cómo fue el tratamiento del cuerpo femenino a lo largo de cuando menos 200 años. Entonces tenemos un vestido de la época virreinal hasta un vestido de antier. Ujú. No todo se puede poner, pero ahí Claro. está. Ujú. Y el día que alguien venga a estudiar cómo, o sea, si a mí me dijeras, a ver, tú viejito Salvador Rueda, hazme un ensayo sobre la liberación femenina, pues a lo mejor yo no me metería tanto con la liberación política y de voto. Yo me metería con otro tipo de liberación, con la liberación del cuerpo de la mujer. Ujú. Hace 200 años las muchachas no podían hacer esto. En los años 60 podían hacer esto y más. En los años 60 del siglo XX. Ujú. Ujú. Ese paso es un paso Sí, gigantesco Ujú. para la cultura occidental y básicamente para México. Ujú. Exacto. ¿Por qué? Porque ellas empezaron a trabajar. Ujú. En los años 20 se cortaron el pelo, podían comprar su propia ropa, no necesitaban, pues algunas le pedían permiso al marido, como tú quieras, sí, pero ellas podían hacerlo. Empezaron a liberarse, poquitas primero, Ujú. después cada vez más. Empiezan a salir en las revistas anuncios de maquillajes, anuncios de ropa, etcétera. No está dirigido a nosotros para comprárselos a ellas. Está dirigido a ellas para que ellas se lo puedan comprar. Esa es la liberación más importante. Porque liberaron su mente de nosotros. Y entonces empiezas poco a poco. Nos tardamos un montón. Estamos en la tercera década del siglo XXI y tenemos presidenta y tenemos ahora diputadas. Pero nos tardamos muchísimo. Muchísimo. Ujú. Pero ya está. Muchísimo. Sí, y es importante revisar cómo ha sucedido eso y hacia dónde puede ir caminando, ¿no? ¿Y dónde caminará? Ujú. Ujú. No nada más Totalmente. fue el voto femenino. El voto femenino cuenta mucho, sí. No, Sí, pero es lo parte de una más, consecuencia. Sí, claro, pero lo más importante es Totalmente. que ellas desde su casa y de su cuerpo pudieron liberarse. Bueno, todo eso lo puedes ver en la indumentaria femenina que tenemos acá. Pero tenemos Wow. de otras, de otro tipo. Hemos logrado de una manera azarosa, hay que decirlo, no lo hemos ido buscando, sino que ha aparecido, esa ha sido la oportunidad. De ir juntando colecciones, tener un poco de dinero, comprarlas o tener donativos, por ejemplo, de vestidos de novia. Ujú. Tenemos, yo creo que ya vamos cerca del medio centenar de vestidos de novia Wow. del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Ujú. Pero las muchachas, las señoras lo han donado. Ujú. Qué maravilla. Qué Ahora, maravilla. Ojo, el castillo de Chapultepec es de piedra, no crece y desde 1944 Sí, es el mismo. Sí, es el mismo tamaño. Y entonces tiene el mismo espacio y el mismo volumen para guardar cada vez más cosas. Ujú. Entonces nos ha costado trabajo pensar cómo vas a guardar Ujú. un vestido de novia que tiene una cola de 3 o 4 metros. O sea, hay Uy. que ir buscando el modo. Sí, aquí no se puede nada más en el closet, mételas todas. Pues, No, y aquí hay un grupo de restauradores que están Claro. cuidando siempre cómo tiene que ir, cómo tiene que guardarse, Sí, si por se tiene que supuesto. exhibir, cómo está el clima, no puede Sí. darle la luz, o sea,
muchas Sí, cosas. el Entonces, oxígeno, la oxidación, todo. todo. Porque la pieza no está para que se exhiba nada más. O sea, el museo no son vitrinas. Ajá. El museo es un centro de investigación, de pensamiento. Entonces, algunos vestidos quizá no se vayan a exhibir nunca, pero se van a estudiar todo el tiempo que sea. Ahora que toca eso, es un centro de investigación. ¿Cuáles son las investigaciones en curso? ¿Qué es lo que se está estudiando ahora aquí en el museo? Bueno, los curadores estudian sus propias colecciones y siempre ven detalles y distintas cosas, pero lo más trabajoso es la catalogación. Tú imagínate catalogar, hacer un buen catálogo de 106,000 piezas. No, hombre. No. No, Es el trabajo institucional más importante y eso es lo que hacen ellos. Acá ese tipo de investigación es básicamente catalogar para crear un instrumento de consulta. No es tan fácil ni tan rápido. No, por supuesto. Porque además tenemos las otras cosas que tienen que ver con el público. Claro, sí, por supuesto. Preparar muchachos para dar visitas guiadas. Sí. Es una misión abrumadora seguramente. Y usted ha estado desde 2005 dirigiendo aquí el castillo, el museo. Bueno, en 1990 entré como director la primera vez. Duré 3 años. Sí. Muy bien. Por supuesto no sabía nada de museos. Soñaba yo pesadillas de que iba arreglando una parte y cuando volteaba ya se había caído la otra. O sea, era las condiciones en las que lo recibió, supongo. ¿No? La idea de tener sobre tus hombros una responsabilidad de esas que no sabes cómo manejar. Wow. O sea, y entonces yo le dije al director general, que era el arqueólogo Roberto García Moll, le digo, pero ¿por qué pensaste en mí? Dice, porque confío en que tú lo vas a hacer. Excelente. Ya, pues ya me salí, pues tú dices excelente, yo me acuerdo que yo me salí así como chispas. Pues ya qué, ¿no? Pero aprendí mucho. Y luego fui director de estudios históricos del 95 al 2002. Y en el 2005 me llama el director Luciano Cedillo y desde ahí para acá hubo un intermedio en el 2014 de unos meses y regresé. Claro, ya el trabajo que él había hecho de reestructuración del museo te da una perspectiva totalmente diferente, porque la clave es que los administradores que he tenido han sido muy buenos y son gente que tiene una idea y son además valientes. Órale. Porque la palabra. Sin la audacia no hay fortuna, decía Virgilio. Qué maravilla. Y efectivamente ellos han tenido el tino de decir, vamos a invertir acá, vamos a hacer esto para que esto vaya así funcionando, y ha ido funcionando así. ¿Qué es lo más difícil cuando se enfrenta uno, por ejemplo, a cambios políticos? ¿Cómo afectan esos cambios políticos, esos recortes presupuestales a los planes que tiene la dirección? A ver, te lo voy a decir, a mí me han tocado cambios sexenales ya varios, nunca me ha pasado nada, no, al revés, siempre ha sido el presidente que entra y su equipo siempre han sido muy respetuosos. Yo no sé si creen que porque me parezco a Carranza, entonces me respetan, les vaya a caer la maldición. No vaya a ser la de malas, pero no, siempre ha sido, esa parte no ha sido realmente, ha sido tersa, no ha sido brincona ni nada por el estilo. Pero sí, el asunto del presupuesto es un asunto delicado porque eso tiene que ver con políticas públicas generales. Exacto. No solo de la institución o de la secretaría, sino generales del país. Nunca han pedido que te portes de alguna manera. A ver, nunca me pidieron que primero fuera yo porfiriano y luego ya fuera revolucionario y ahora fuera de izquierda, ahora de derecha. Jamás se han metido con el discurso del museo. Nunca. Ninguno. Cuando tú creías que el presidente iba a ser el admirador máximo de Iturbide, resultó el admirador máximo de Morelos. No voy a dar nombres. Ok. O de Zapata. Nos lo dice fuera de cámara. Sí. Nunca ha habido que un presidente diga que quiere hacer tal cosa. Al revés, siempre nos han dado mucha posibilidad de hacer lo que queremos. Por ejemplo, nos tocó trabajar con la coordinación de museos del INAH y la historiadora Susana Avilés
en el Museo de Lázaro Cárdenas, que está aquí en Pinos, nos dejaron hacer lo que quisimos. Y entonces escogimos, fue durante la pandemia, y lo mismo leíamos a don Luis González, que leíamos los apuntes de Lázaro Cárdenas, que leíamos a Cuauhtémoc Cárdenas, que hicimos lo que quisimos, ¿no? Nadie nos dijo, es que hay que ir para este lado. Y resultó bien. O sea, resultan las cosas cuando tienes libertad de pensamiento. Entonces sí te resultan las cosas. Presupuesto. Bueno, los presupuestos siempre serán recortados. No va a haber un buen director con presupuesto cortito. Si tiene un gran presupuesto, aunque sea un burro, va a ser un buen director. Claro. Hay una nueva manera de ver los museos y hay muchas cosas interactivas ya en la ciudad. ¿Algo de eso se le han acercado al museo, ese tipo de ofertas como para poder aquí diseñar ese tipo de experiencias nuevas? ¿Se creen necesarias esas experiencias aquí? Sí. ¿O estamos en otro lado? No, sí, pero digamos que a lo mejor vamos haciéndolo con pasos cortitos. Tenemos en las piezas principales QRs que tienen la información, la imagen y la información más allá de una cédula en las piezas más importantes. Pues información, conferencias, etcétera. Tienes abierto el museo a través de tu celular. Todo eso está en la página, o sea, todo eso se puede consultar. El chiste es que los maestros en las escuelas sepan que eso ahí está. Y es lo mismo que el apoyo a las bibliotecas públicas, que sepan que las cosas están ahí y las puedes consultar. Puedes ir pedir información, claro. La clave de tu cabeza está, todo está aquí adentro, todo. Sí. Cuando dices, es que tengo problemas de amor, el corazón está acá arriba. Aquí arriba. Ajá, claro. Todo está acá arriba. Bueno, si sabes a dónde dirigirlo, por ejemplo, en las bibliotecas, en los museos, en el subsuelo, en ver las hormiguitas caminando y interesarte de eso, entonces te vuelves una persona distinta. Totalmente. ¿Qué pasa a nivel emocional para usted? El ver, por ejemplo, y me regreso un poquito justo a las pantallas. El ver una obra en las pantallas, por ejemplo, ahora que han traído a Van Gogh, a Dalí en pantallas, y ver la obra enfrente a nivel emocional, ¿qué tipo de conexiones hay para usted, maestro? Bueno, para mí ya es muy difícil porque soy un viejo, pero cuando yo veo en una pantalla una buena explicación del David de Miguel Ángel o del Van Gogh ahora, lo busco en el internet y viajo y veo en la pieza e inmediatamente hago una conexión. Pero de entrada, sé que existe un señor que se llama Van Gogh y algún día lo puedo ir a buscar. Si me preguntaras cuándo yo descubrí a Van Gogh, pues a lo mejor lo descubrí, pues quizá ya estaba hasta casado, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? En cambio, mis hijos desde niños saben que está Van Gogh. Claro. Ya. Mi esposa se hizo un tatuaje con la noche de Van Gogh. O sea, ha cambiado nuestra manera de ver el mundo y de tratar las cosas. De tratarlas. Y usar hasta el cuerpo como como un lienzo. Como un lienzo. Y no te importa, te lo pintas. Yo tengo acá los dedos de Dios y de Adán de la Capilla Sixtina. ¿Por qué? Porque hay un huequito entre los dedos. Normalmente la gente cree que Dios va a tocar a Adán. No, ya lo tocó. Adán está despierto. Es el primer segundo de la historia. Y yo me lo tatué. Porque soy historiador y quise. ¡Qué maravilla! Y tuve la libertad de hacerlo y hacerlo bonito. Es puros dedos. El primer segundo de la historia. Sé que es una sangronada, pero a mí me gusta. Y entonces a nivel de mi sentimiento, que es lo que tú preguntas, eso es lo que me gusta. Vivir la historia. Vivir la historia. Pero cuando yo entendí eso, hacía muchos años que había yo visto la Capilla Sixtina y yo siempre pensaba que Dios apenas iba a tocar a Adán hasta que me pongo a estudiar y digo, pues si Adán está despierto. Los artistas no se equivocan. O sea, si ya está despierto, ¿para qué lo va a tocar Dios? Claro. No, ya lo tocó. Por eso está despierto. Y entonces este hueco es el primer momento de la historia. ¿Qué ha significado para usted ser parte del mundo de la historia, de la cultura, del arte durante tanto tiempo? No, me haces una pregunta horrible.
Pues que me siento viejo, ya ni la muelas. No me digas eso. Me refiero más a ver los cambios, todos los cambios que ha visto, todo lo que ha vivido, con todas las personas con las que ha convivido y las historias que han llegado a su cabeza. No, bueno, pues te sientes privilegiado porque sientes que hay otras gentes que eso no lo van a ver nunca. Pero te voy a contar una anécdota que cuenta Marguerite Yourcenar sobre Beda el Venerable, que llega a un lugar en Inglaterra, va a hablar del cristianismo en una sociedad que todavía no es cristiana. Y entonces llega a un castillo, a una torre, y están todos los caballeros, afuera hay una gran tormenta, y entonces él habla con el Tane, que es como una suerte de rey, y le dice, oiga, ¿me da permiso de hablar del cristianismo a toda esta gente? Y entonces el rey le dice, sí, todos ellos tienen sus propias ideas. Unos creen que su Dios es una espada, otros que es una escultura de madera, otros que es una piedra. Pues háblales a ver qué te dicen. No hay problema. Pero quiero que pienses esto. Estamos aquí en esta torre cómodos, calientitos, hay un fuego, hay luz, pero afuera está la tormenta. Y piensa que la vida es que de esta ventana entra de repente un pájaro volando, atraviesa la estancia y se sale por la otra ventana. Esa es la vida, este cachito que vuela, esa es la vida. No sabemos de dónde viene ni para dónde va. Entonces, eso que alcanzas a ver en esta vida, pues te hace sentir privilegiado. ¡Qué maravilla! Eso lo escribió el mismo Beda el Venerable y por eso lo conocemos. Pero es verdad, es un segundo lo que tienes, pues disfrútalo. Claro, claro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y es una manera muy poética y bien verdadera de verlo, ¿no? Pues yo creo que sí. Definitivamente tenemos apenas un cachito y además siempre tenemos un contexto bien cerrado, ¿no? Tenemos el contexto de que nuestras amistades hacen nuestro círculo, nos influencian de cierta manera y no podemos conocerlo todo. ¿Qué fortuna tiene usted de estar haciendo esas revisiones hacia atrás y hacia los lados para conocer muchas más visiones? Y para que sepas que los huecos de los que hablabas tú al principio son más de los que crees y que no los vas a alcanzar a conocer. Es decir, vas a conocer algunas de las huellas, pero el hilo completo no. Nada más sabes dónde empezó y dónde terminó, pero... Sí. Pero y a veces, tampoco te angustia eso. Y a veces los motivos también, ¿no? Que en los motivos nos podemos equivocar. Y en algún momento algo se va a descubrir que nos va a cambiar otra vez todo y habrá que reescribir. Cierto. Tantas veces como sea posible. Cierto. Y entender algunas cosas. Tú hablabas hace un rato de leyendas. Bueno, no es lo mismo una leyenda que una falsificación. Claro. Para hablar de aquí, del castillo de Chapultepec, los niños héroes existieron, tomaron esa voluntad. El que se haya arrojado con una bandera es una leyenda. Es una leyenda, pero no es una falsificación. No se hizo con la intención de engañar a nadie, sino se fue creando esta historia porque tenía un significado y un peso y una función social. Las leyendas son parte de la historia. O sea, el mundo visible y el invisible son parte de tu historia. Es lo que has sido, lo que has querido que haya sido y lo que crees que pasó. Todo eso junto hace historia. Me deja pensando porque pues las leyendas a veces se convierten en verdad. Y es que es precisamente esta narrativa, ¿no? Donde todo mundo, cuando yo iba en la primaria, creía que esa era la historia. Y así veía yo a México, ¿no? Yo veía a México contado con el militar lanzándose y después descubro que ya no, ¿no? Entonces es como, bueno, me están diciendo mentiras, pero también todo parte a partir de la investigación, ¿no? Es cuando uno se informa, es cuando vienen las versiones correctas, digamos, ¿no? Pero lo que tienes que pensar no es que sea una mentira. Lo que tienes que pensar es que a partir de esa época hasta acá, te conformó a ti y a todos los mexicanos y eso lo volvió historia. No hubo una mentira, crece una leyenda. Voy a dar un ejemplo extremo que a lo mejor vas a tener que cortar, pero
si hacemos una encuesta entre toda la gente que está aquí y les preguntas quiénes piensan que la Virgen de Guadalupe se apareció. Claro. Claro. Sí. Y entonces eso ya es historia. Pero por supuesto, porque eso ha conformado el espíritu del mexicano. Ya le entendí. No importa si se apareció o no, importa desde tu punto de vista religioso, pero desde el punto de vista de tu identidad nacional no importa. Claro. Ahora, sí es delicado porque la gente se mata por eso. Sí. Entonces, por supuesto que importa, pero entonces hay que ser razonable. Y entonces la idea de la tolerancia, la idea del pensar la multiculturalidad, la idea del respeto a los demás, se vuelve parte de una educación que tiene que ser básica. Totalmente. Si hacemos eso, damos un paso adelante importante. Totalmente. Y ahora que dice usted estas versiones, digamos, hace ratito que estábamos hablando justo de todo el contexto de lo que representa el castillo y el alcázar, me quedé con una pregunta en la mente que acabo de recuperar. Usted nos estaba narrando toda la parte de la guerra y pues ¿quién ganó esa guerra? Ganó Estados Unidos. Sí, claro. ¿Por qué no nos anexó? ¿Por qué no nos hizo parte de, si nos ganó la guerra, qué es lo que pasó ahí? Porque no les interesábamos. Entonces, ¿para qué nos echan guerra? Pues porque es una guerra de conquista. O sea, querían los territorios del norte, los ganaron y los tienen. O sea, las guerras se ganan y se pierden. Las guerras tienen un sentido. Es anonadar al enemigo, no es destruirlo. Es pegarle para obtener lo que quiero. Y lo que querían eran los territorios del norte, lo ganaron. Fue una guerra de conquista. No es una guerra de exterminio, ni no querían convertirnos en norteamericanos a nosotros. Querían los territorios del sur y se los quedaron, lo ganaron perfecto. Los territorios del sur de ellos, norte nuestro. Pues esa era la intención y eso era lo que querían y eso ganaron. Vamos a tener que ir cortándole porque hay muchísimas cosas todavía que platicar y algo que no me quiero ir sin preguntarle. Usted que ha estudiado los virreinatos, las conquistas, siempre hay un factor y aquí quiero verlo desde un punto, ojalá que usted me ayude un poco psicológico. ¿Qué pasa con la obscenidad que hay de la riqueza? ¿Por qué se tienen que rodear estos Maximiliano, Porfirio, de esta elocuencia de dinero, mientras que su pueblo está triste, está pobre, está devastado? Y eso se repite todo el tiempo, todos los gobiernos, todas las personas que tienen ese acceso al poder se transforman, aunque hayan llegado ahí arriba con la mejor intención, se transforman, se olvidan. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la historia se repite y no podemos salir de ese círculo? No, eso no te lo puedo responder. Solo te puedo responder que esa es la historia del mundo. Desde el Neandertal hasta hoy. A nivel histórico no hay patrones. No, y a nivel psicológico, pues si te remites a Freud, lee el malestar en la cultura y entonces entiendes el que somos depredadores y hay una parte de nuestro cerebro acá atrás que es muy primitiva, que es muy animal y que busca apropiarse del otro. Y decía Freud, apropiarse del otro para dos cosas, para usarlo sexualmente y para que trabaje para nosotros. Es la historia del mundo, mi hermano. Qué tremendo. Yo no sé si Freud tenga razón o no. En mi casa no. O sea, mi mujer no me dejaría, pero saludos. Sí, pero en términos de la vida social y la cultura, sí. Pero es la historia del mundo. O sea, es un flujo que probablemente tenga su raíz aquí atrás, en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Puede ser, completamente. Maestro Salvador Rueda,
Qué maravillosa charla, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una mañana increíble que además nos tocó solecito bien a gusto. De repente sí andaba yo temblando, ¿no me vieron? Así andaba yo como que el airecito estaba entrando. Pero qué a gusto, de verdad. Muchas gracias por recibirnos aquí en su recinto, en estas instalaciones, en este edificio tan importante. Y creo que para las personas que no conozcan el castillo va a ser una muy buena entrada a que vengan y hasta lo busquen, y si se lo encuentran por los pasillos, le pregunten a usted y a su personal más cosas. Eso está padre. Porque es muy interesante de verdad tenerlo todo de primera mano. Por su voz, muchísimas gracias, maestro. No, para servirles, muchas gracias a ustedes. A todo el equipo. Maestro, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Igualmente. Muchas gracias. Esto es Matices del Arte y nos vemos en el próximo episodio. Si esta información les fue de utilidad, lo quieren compartir con alguien, por favor, apóyennos en nuestras redes. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias a usted. Gracias, muchachos. Y ahora nada más, tenemos una sección aparte que es preguntas del público. Algo que nos quiera compartir, maestro, muy brevemente de la historia de este museo, en el tiempo que ha estado usted aquí, que diga, esto fue algo emblemático que sucedió. Es una muy buena historia. Qué bueno esa. Aquí en el cerro de Chapultepec se contaba que se aparecía la Llorona. Y una noche que hubo un accidente por acá cerca, nos venimos a asomar aquí varios, exactamente donde estamos parados, y oímos allá abajo un grito. ¡Ay! Y al un segundo lo oímos aquí abajo. ¡Ay! Y luego otra vez allá abajo. Y luego ahora por este lado decimos, es la Llorona. Y corre. Y entonces el de seguridad trajo las lámparas para ver si veíamos a la Llorona. Y entonces le prende las lámparas y eran los cacomistles peleando. Estaban en celo y corrían y se peleaban. Y entonces la Llorona tiene una explicación totalmente natural que tiene que ver con la fauna de este lugar. ¿Cuál es su parte favorita del castillo? ¿Cuál es su área favorita? No, todo. No hay rincón que no me guste. A donde esté, lo disfruto. A donde esté en las cocinas de allá, que es el taller de restauración, estemos en la azotea, estemos arriba en el torreón, esté en una orillita, en un concierto, en mi oficina. No, todo. Este es un lugar privilegiado, es el mejor lugar. Sí. Desde que subes, de decir, estoy en lo que era el cono de un volcán, en su chimenea, y por aquí pasaron los mexicas, y aquí estuvieron los toltecas, y en la cueva de allá abajo se ahorcó Huémac, y se le apareció a Moctezuma una luz, y después se le cerró, cortaron aquí el agua los conquistadores de Cortés para tomar Tenochtitlan, luego la vuelven a poner, después está aquí el Palacio Virreinal, luego están los presidentes, está el emperador, otra vez los presidentes, y hoy un museo. Toda esa historia largota son miles de años, leyendas y realidades, porque lo de Huémac pues es una leyenda. Sí. Leyendas y realidades, todo aquí arriba, dices, ¿qué más quiero? Y además me pagan. Exactamente. No, ¿qué más quiero? Sí, Helen. Los detalles a la vista que nadie ve. ¿Cuáles son los detalles a la vista que nadie ve? Por ejemplo, Napoleón, pero me imagino que hay muchísimo más. Pero estás haciéndole una pregunta a alguien raro. A mí me gusta ver las flores y me gusta ver los detalles de las flores. Ayer tomé la foto de una mariposa de este tamañito que estaba en un cristal que reflejaba una nube. Pero esa mariposa parecía una paloma. Una paloma. No una mariposa de este tamaño. Entonces esos son los detalles que me gustan de este lugar, que tienes un edificio que puede reflejar una nube, pero además tienes una pequeña mariposa de menos de 1 centímetro y lo puedes disfrutar porque dura unos segundos eso. El mascarón de Napoleón tiene 150 años. La mariposa duró segundos. Esa es la que me gusta a mí. Claro. Soy raro, de modo. Hay que regresar muchas veces aquí. Sí, yo diario. Qué
Qué maravilla.